la parte asistencial, ¿ya? Sí. Hacemos todo lo necesario para llegar a un buen diagnóstico y a partir de ahí hacemos un razonamiento para llegar a un buen esquema terapéutico. Fíjate, el acto médico está dividido en dos grandes componentes, diagnóstico y terapia. Todo lo que va dirigido a resolver problemas de salud es llamado acto médico, ¿ya? Veamos este documento llamado el consentimiento informado, ¿ya? Esto sí es importante, parecía que no tiene trascendencia, pero sí está, cuando tú veas tus rotaciones en el hospital vas a ver de que se hace firmar esto al paciente de manera permanente. Ya no puede estar al margen de cualquier intervención médica en un paciente, este documento que debe estar registrado, ¿ya? Dice, de alguna manera, los pacientes cuando son sometidos a alguna terapia, se vulneran derechos, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros drenamos a veces un absceso o examinamos al paciente, podemos producir dolor y esto el paciente lo puede tomar como una agresión. No, qué torpe es usted, doctor, ¿no ve? Pero si tenía luxado el hombro, lo único que he hecho es acomodarlo en su lugar, por ejemplo. Oiga, doctor, ¿qué me está haciendo? ¿Me está cortando? Sí, estoy drenándole un absceso, porque si se drena un absceso, se cura el absceso, ¿no? Pero era que me ponga más anestesia. Hay diferentes quejas, ¿no? Entonces, partimos esto de que se puede privar de libertad. El paciente puede decir, yo no estoy de acuerdo con que me hospitalicen porque están quitándome la libertad. Entonces, esto puede ser interpretado como agresión. En realidad, esto, el consentimiento informado, te permite informar, o sea, llegar a un acuerdo con el paciente para que todo lo que hagas por él es en función de su mejoría, ¿no? De su pronta mejoría, ¿ya? Ahora, el tenerlo sin ropa, el mantenerlo con bata, es una intromisión de la intimidad. ¿No ve? El ingresar a veces a la sala donde esté internado es entrometerse en su intimidad. Y manipulación de la dignidad, ¿no es cierto? Es decir, oiga, le voy a hacer un estudio endoscópico, le vamos a hacer un poquito de anestesia local y vamos a introducirle un tubo, ¿no ve? Por la boca, por la garganta, que le va a producir malestares. A veces eso ellos consideran de que es una manipulación de la dignidad. Entonces, este es un documento que debe firmar el paciente en base a un acuerdo que uno hace a través de una buena relación médico-paciente, donde le dices, es probable que se produzca dolor, es probable que se quede hospitalizado, es probable que tenga que someterse a estudios, y esto usted tiene que autorizar, ¿ya? El consentimiento informado tiene que firmar el paciente. Si no lo hace, no hagas nada, porque te puede iniciar una demanda, ¿ya? Entonces, ¿qué representa este consentimiento informado? Es la facultad que tiene el enfermo, después de que ha conversado con el médico, para aceptar o no la atención médica, tanto en procedimientos diagnósticos como en procedimientos terapéuticos. ¿Ya? Ahora, hay que, bueno, yo les digo a ustedes, este documento, si bien te habilita a manejar al paciente si lo firma, no exime de responsabilidades, ¿ya? Es decir, nosotros estamos obligados a seguir protocolos y a tener un desempeño responsable. Por lo tanto, este consentimiento informado no te exime de responsabilidades. Lo que te habilita es a proceder o hacer lo que corresponde, ¿ya? Que hay una recomendación que dice, ¿no ve? Una onza de prevención vale más que 1000 kilos de arrepentimiento, ¿lo ve? ¿Estamos? Entonces, este consentimiento informado debe firmar el paciente, porque es que él acepta lo que estás proponiéndole como procedimientos diagnósticos y terapéuticos. ¿Ya? Entonces, un consentimiento informado es un documento que tiene 4 condiciones, ¿ya? Para que sea una acción autónoma, dice, ¿no?
El consentimiento informado trata de respetar la autonomía, porque el paciente te autoriza, ¿no? Pero de manera autónoma. ¿Estamos? Entonces, ¿cuándo es considerado como un documento válido? Cuando cumple cuatro condiciones, ¿ya? Cuando el paciente es capaz de obrar voluntariamente, ¿ya? Cuando el paciente ha entendido bien qué acción terapéutica le vas a realizar, ¿ya? Cuando él dice, no, no he tenido presión para aceptar lo que estoy haciendo o lo que me están haciendo, ¿ya? Y finalmente, el paciente tiene que ser lo suficientemente, digamos, maduro y de criterio para aceptar lo que está decidiendo y no denunciar, ¿no?, de que ha sido manipulado, que lo han engañado, ¿ya? Esto es importante de saber. Ahora, ¿en qué casos se puede no considerar el consentimiento informado? Es decir, hay excepciones. Fíjate, en algunas situaciones se puede obviar esto. Primero, ¿ya? Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública. En este caso, pónganse, es un paciente COVID positivo, esto pasó en la primera ola, ¿no es cierto? Y tiene un compromiso respiratorio neumónico importante. Entonces, a veces este paciente necesita ser internado y aislado, ¿no? Esto pasó en la primera ola. Entonces, ¿por qué? Porque mandarlo a la casa, implicaba un grave riesgo de contagio para la familia, etcétera, y todo el entorno del paciente, inclusive el entorno laboral. Entonces, aquí no había necesidad de consentimiento informado, se lo internaba y se le daba, obviamente hablándole y explicándole, ¿no? Entonces, no había mucho problema porque el paciente entendía. ¿Listo? Ahora, se puede omitir también cuando el paciente llega eh, con cierto grado de afectación del estado de conciencia, ¿no? Está en estado eh, semicomatoso o comatoso, no puede tomar decisiones. Entonces, la familia, los que habilitan o no el manejo del paciente, sin necesidad de firmar el consentimiento, él, sino puede firmar un familiar. ¿Entienden? Eso es. Cuando el estado de conciencia no le permite tomar decisiones. ¿Ya? Otra situación de excepción es cuando el caso implique una urgencia. ¿Ya? ¿Estamos? El paciente está con una hemorragia, ¿no?, importante, por un traumatismo, pónganse, eh, un accidente automovilístico que ha lastimado o ha dañado seriamente un miembro, hay una fractura expuesta, una hemorragia importante, entonces ahí no hay que pensar mucho en el consentimiento. Tú manejas esta urgencia o emergencia, ¿ya? Entonces en estos casos se puede omitir eh, y después se puede hacer firmar, pero si no, tú hiciste lo que correspondía, punto. Y otra situación de excepción es cuando hay un procedimiento dictaminado por el juez, ¿ya? ¿No? Te dice, doctor, está habilitado usted para hacer tratamiento, entonces puedes evitar este consentimiento informado. Esto pasa en algunos procedimientos médico-legales, ¿no ven? Como eh, verificar, ¿no?, violaciones, transgresiones, agresiones, etcétera. Valoraciones forenses, en fin, ¿ya? Hay mucha violencia intrafamiliar a veces. El juez te ordena hacer una valoración y hacer lo que corresponda en caso de agresión. Por lo tanto, esto puede volverse un requerimiento judicial. Entonces, por esto tú puedes exonerar este documento o sacarlo de tu requisito principal para hacer lo que corresponde hacer, porque hay una orden judicial. ¿Ya? Muy bien. Quiero ver si me están siguiendo, ¿ah? Si está todo bien, porque si no hago pausas, a veces ustedes entran en esto de el stand-by y después ponen piloto automático y después se duermen, ¿no es cierto? Y eso no está bien. ¿Está todo claro? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Todo claro. Perfecto. Muy bien. Seguimos. ¿Ya? Veamos.
Muy bien, vamos a ver un poco el aspecto legal, ¿ya? De esto no te van a hablar mucho eh, en ninguna asignatura hasta que llegues a patología forense, creo que lleves en quinto año, algo así. Pero ahora te adelantamos esto que es el aspecto legal del ejercicio de la profesión, ¿ya? Hay varios artículos que vamos a revisar y conviene que los conozcas para que sepas de que el acto médico no siempre está exento de problemas médico-legales, ¿ya? Por lo tanto, hay una ley que te permite, te autoriza, o hay leyes que te prohíben o te restringen, ¿ya? Vamos a ver algunas de ellas, ¿ya? El artículo 3, por ejemplo, dice que la profesión médica obviamente está consagrada a la defensa de la vida, cuidado integral, de la familia, de la comunidad, ¿no? Y que el médico ejerce siempre su profesión en el marco de probabilidades, ¿ya? No somos una ciencia exacta, somos una ciencia que maneja probabilidades, ¿ya? Obviamente, todo lo que es el accionar médico debe estar guiado siempre por normas y protocolos vigentes. Significa que todo lo que hace debe estar respaldada por lo que se llama la medicina basada en evidencias. ¿Eh? ¿Estamos? Doctor, ¿por qué usted está utilizando Botox, no es cierto, en el manejo de algunos espasmos musculares cuando hay contractura violenta? Oye, ¿por qué? Porque hay estudios que respaldan ese uso. Entonces, doctor, sí, ¿por qué usted ha hecho un procedimiento de drenaje, ¿no ve?, en consulta externa y no ha metido al paciente a quirófano? Porque hay estudios y trabajos que respaldan este accionar, ¿no? Entonces, eso es lo que te dice la ley 3131, ¿ya? Que estamos respaldados siempre porque hay un accionar médico basado en normas y protocolos, ¿ya? Y finalmente, el artículo 3 también dice de que el ejercicio profesional médico es un secreto, o sea, debe siempre resguardar la información porque hay un secreto médico que es inviolable. Es decir, tú no puedes andar comentando los problemas de cada paciente en ninguna situación cuando tú estás manejando, tratándolo a ese paciente. ¿Ya? Hay que guardar, eso se llama secreto médico. Todo lo que tiene como diagnóstico, todo lo que tiene como procedimiento, como, eh, digamos, cirugía pendiente o cirugía realizada, etcétera, eso debe ser guardado siempre bajo este principio del secreto médico. Este es inviolable, ¿no? Pero hay excepciones, ¿no? Cuando hay un problema médico legal que te obligan a explicar o a poner en tela de juicio o a exponer en, para conocimiento de instancias que no sean las médicas, ¿ya? Instancias judiciales, por ejemplo, ¿ya? Ese es el artículo 3, por si acaso. Y el artículo 4, ¿ya? Dice, el acto médico, define el acto médico, ¿ya? Debe estar siempre basado en protocolos y normativas. Siempre hace énfasis en esto, fíjate. Y obviamente, cuando tú estás trabajando en una institución, esta institución tiene normas, procedimientos y tiene reglamentos que más o menos te dan el lineamiento de acción, de accionar como médico, respetando siempre tu autonomía como especialista, pero te dan alguna obligatoriedad, digamos, de cumplimiento efectivo de lo que es la legislación de esa institución y a nivel nacional, ¿ya? Aquí hay algunos conceptos que vale la pena aclararlos, ¿no ve? Iatrogenia es el resultado inesperado de técnicas y fármacos. ¿Mm? Y hay idiosincrasia, el resultado no previsible de la aplicación de fármacos. Tienen connotaciones distintas, ¿ya? Iatrogenia a veces es un poco, a veces lo que uno no espera, ¿no? Y se produce. ¿Estamos? Por ejemplo, haces una hernioplastia inguinal con malla. Has hecho un procedimiento estandarizado y respaldado, pero queda como resultado un rechazo a la malla. ¡Hombre! ¿No? Es un resultado inesperado y a veces tienes que operarlo para sacarle la malla, porque es un suplicio para el paciente, por ejemplo, ¿ya? O hace una inguinodinia y está con dolor durante 1 o 2 años por la presencia de la malla. ¿Por qué? Porque la malla se
digamos, si ustedes quieren, comprimió o comprime el nervio pudendo, por ejemplo. ¿Ya? Y lo mismo pasa con la idiosincrasia. Es decir, eso es iatrogenia. En idiosincrasia es un resultado no previsible. ¿No? Tú aplicaste un anestesio y el paciente hizo hipertermia maligna. Eso es idiosincrasia. ¿No? ¿Ya? Otra cosa que es importante de considerar es qué es un médico general, qué es un médico residente. ¿No? El médico general es un profesional ya con título académico en provisión nacional que ha sido habilitado por el colegio médico, el ministerio, formado en universidades, ¿ya? Reconocidas, ¿ya? Y el médico residente es un profesional médico en formación de una especialidad que está sujeto a un régimen de trabajo y tiene una actividad académica especial. ¿Esto saben por qué? Porque a veces se trataba de culpar al médico residente de algunos resultados inesperados, ¿no ve? Pero ahora la ley protege al médico residente porque al fin y al cabo el paciente está tratado por el especialista y el médico residente es un médico en formación. Por lo tanto, el médico tratante es siempre el especialista y el que es responsable de la evolución del mismo. ¿Ya? Veamos el artículo 10. ¿Ya? ¿Qué documentos pueden ser considerados como documentos médicos oficiales? Que son de uso exclusivo médico. ¿Ya? Que no pueden salir del hospital, ¿ya? Y además pueden ser considerados documentos que pueden ser investigados en caso de un problema, de una demanda, por ejemplo, ¿ya? Estos documentos médicos son el expediente, la historia clínica, el consentimiento informado, ¿ya? Luego, todo lo que son reportes de laboratorio y gabinete, el certificado médico, el informe que a veces te piden de un servicio a otro, los certificados de nacido vivo, mortinato, de defunción, el protocolo de autopsia en casos necesarios, se hace autopsia. En Bolivia es una práctica muy resistida por la gente, pero en otros países es una norma hacer autopsia, especialmente cuando los pacientes fallecen por causas dudosas, ¿no? Entonces se ordena la autopsia. Entonces, el protocolo de autopsia también es un documento médico oficial. ¿Ya? Los informes periciales que a veces te piden, la hoja anestésica cuando operas, las interconsultas que haces, lo que escribes cuando te dice gastroenterología, dolor abdominal en estudio, ¿no ve? Interconsulta con cirugía. Tú evalúas para ver si el problema es un abdomen agudo médico o es un abdomen agudo quirúrgico. Registras, eso es parte de un documento oficial. ¿Ya? La descripción del procedimiento quirúrgico que haces. El paciente lo operaste, sí, hace lo que se llama el protocolo, ¿no ve? Paciente, ¿no? Bajo anestesia general, previa asepsia y antisepsia, de campo operatorio, ¿no ve? Realizamos el abordaje laparoscópico con trócares de tal, ¿no ve? Hicimos una exploración, ¿no ve? Laparoscópica general, identificamos la patología principal y describe los tiempos. Eso es protocolo quirúrgico. También es un documento oficial. El paciente se va de alta, hay que hacer su epicrisis. ¿Ya? El epicrisis es todo el resumen de lo que hiciste y lo que el paciente debe cumplir de ahí en adelante. Las transferencias, ¿no ven? Y recibiste un paciente, estás en un hospital nivel 1, necesita una cirugía o necesita el manejo de una especialidad, haces la transferencia. ¿Ya? Escribes y mandas junto con el paciente una transferencia. También los informes médicos legales, y fíjate, también es un documento médico oficial, la receta médica. Por eso es que les digo, ustedes deben prescribir de manera de acuerdo a protocolos, de acuerdo a recomendaciones. Debes escribir la receta de manera legible. ¿Por qué? Porque esto puede volcarse en tu contra a la hora de evaluar una terapia. El paciente no entendió, culpa tuya. ¿Por qué? Porque tu receta no es legible y las indicaciones, las explicaciones que le diste a veces no acompañan a la legibilidad de la letra. Tiene que ser legible. Es por eso de que ahora se tiende a hacer la prescripción impresa, digital impresa. Entonces, ahí no hay opción, no hay chances de que pueda no entenderse o pueda distorsionarse. ¿No ve?
Doctor, ¿era metimazol o metamizol? ¿No ve? Dos compuestos diferentes. ¿Ah? Metimazol, un antitiroideo, el metamizol, un medicamento que tiene propiedades analgésicas. A la macana, yo entendí esto, doctor, no hay eso. O escribes bien y verificas que la receta esté correctamente escrita y entendida por el paciente, o te tomas tu tiempito, pues, para corregir aquello que está mal. ¿Ya? Muchos de los fracasos terapéuticos y de las llamadas los problemas médico-legales vienen a partir de esto. ¿Eh? ¿Sí? Se interna un paciente en terapia intensiva. Pónganse. Lo vio el viernes el médico familiar y le dijo que era una otitis. ¿Lo ve? Y no le pidió ningún examen más y dijo que vuelva si estaba, ¿no? Si el dolor o la otalgia persistía. Se internó el siguiente miércoles, 5 días después, con neumonía por COVID. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la receta que le dio el médico el viernes? Sí, le dio paracetamol y le dio maleato de clorfeniramina como un antigripal, nada más. Pero el paciente debería haber sido sometido a una prueba, ¿no? Un antígeno nasal, una prueba rápida, o pedirle un PCR, o sea, estudiar, ¿me entiende? Pero no, el médico familiar dijo, no, es una otitis, váyase a su casa. Se internó con neumonía 5 días después. ¿No? ¿Entienden? Así es como se evalúa también el desempeño del médico. Entonces, esto sí es importante, hay que hacerlo, ¿no? Es en limpio lo que es la terapia, la planificación terapéutica, no se olviden. Seguimos. Esto es como si fuera una clase de derecho, ¿no ve? Pero bueno, conviene saber qué cosas nos respaldan y qué cosas hay que tener cuidado desde el punto de vista médico-legal. Veamos el artículo 11. Van a ver, el médico tiene los siguientes derechos, ¿no ve? Son 5 pequeños derechos y van a ver las obligaciones después, ¿ya? Dice, el artículo 11 dice, derechos del médico. Todo médico tiene derecho a una remuneración justa, ¿no ve? De acuerdo, todo el mundo de acuerdo. A un trato digno de parte del paciente o familiares o de la comunidad, ¿no ve? Eso es algo que hay que siempre mantener y pelearla, ¿no ve? Especialmente en la situación política que estamos actualmente, ¿no ve? Hemos salido a defender nuestros derechos y el trato digno muchas veces. ¿Por qué? Porque se ha intentado vulnerar también incontable cantidad de veces. ¿No? Esto también es un derecho a trabajar en condiciones adecuadas para evaluar el desempeño de sus funciones. Si vos no le das condición de trabajo al médico, no puedes exigir pues eficiencia, ¿no? O una labor llamada eficaz, ¿no? Esto es importante. Si no tienes condiciones, no. Fíjense, a veces nosotros trabajamos en un seguro, no muy grande, no voy a decir qué seguro es, pero llegaban pacientes a veces con abdomen agudo traumático y necesitábamos urgente nosotros contar con un banco de sangre para poder adecuadamente resolver problemas de traumatismo de abdomen cerrado o traumatismo de abdomen abierto, heridas de arma blanca, heridas de arma de fuego, etc. El banco de sangre es esencial, pero si no tienes un banco de sangre adecuado y no tienes un quirófano con el instrumental adecuado, ¿tú podrías ser eficiente en manejo quirúrgico de estos pacientes? No, no, ¿eh? Entonces, esto es algo que sí deben ustedes tratar de verificar, de que si vas a trabajar, trabajas en condiciones adecuadas, ¿no? Otro derecho es ejercer la profesión de forma libre y sin presiones. ¿Ya? Ahora, una cosa importante es que se respete, un derecho es a que respeten tu criterio, tanto diagnóstico como terapéutico, y la libertad de prescripción que tienes, ¿ya? Pero, y como te digo, esto no tiene ningún cuestionamiento cuando sigues protocolos y normas que respaldan tu trabajo. Y además, la medicina basada en evidencias y los estudios de investigación que respaldan tus conductas. Nadie puede cuestionar. Pero si a partir de esto tú chamboneaste
puede ser vulnerable a un problema médico legal. ¿Mm? Oiga, doctorcito, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué a este paciente usted le dio un antiarrítmico cuando no tenía un electrocardiograma a la mano? Es que supuse que tenía una arritmia cardíaca que podía funcionar con él. Eso de suponer no es una conducta respaldada por ningún protocolo de manejo terapéutico. ¿Ah? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? Que todas sus acciones tengan respaldo, ¿ya? Tengan base ética, base científica y siga protocolos vigentes, ¿ya? Eso es. Y otro derecho que tiene el médico es a recibir capacitación y actualización, ¿no ve? No es sobrevivan como puedan, es, oye, yo trabajo en esta institución, sí, anualmente tengo que ir a congresos internacionales, anualmente tengo que recibir este programa de educación continua, tengo que tener acceso a fuentes de información confiables y esto es dependiente de la institución en la que trabajas, no depende de ti, pero en Bolivia depende de ti. Tú estás solito en esto. ¿Quieres capacitarte? Tu dinero, invierte, gasta, haz todo lo posible por mantenerte actualizado. Pero cuando en realidad es la institución la que debería respaldarte, ¿no? Capacitarte y actualizarte. Muy bien. Fíjate los deberes que tenemos. Los derechos son poquitos, pero los deberes son un montón. Es más, algunos de ellos se van a dar cuenta ustedes que están en rojo. ¿Mm? Pero están en rojo intencionalmente porque hay que hacer énfasis en ellos, ¿ya? Hay que cumplir con principios éticos de la Declaración de Ginebra, de la Asociación Médica Mundial, perfecto, estar inscrito en el Colegio Médico de Bolivia, es un deber del médico, colaborar con las autoridades del Sistema Nacional de Salud en caso de epidemias, desastres y emergencias, es otro deber del médico, respetar el consentimiento informado cuando el paciente diga, no, no quiero que usted me toque, doctorcito, también es un deber del médico, ¿ya? Guiarse por protocolos oficiales, ¿no? Cumpliendo normas establecidas del Ministerio de Salud. No se olviden, esto siempre, ¿ya? En caso de urgencia, ningún médico, ni centro de salud, ni hospital, ni clínica puede negar la atención, ¿no ven? Las enfermeras allá afuera preguntando si tienen plata o no para pagar la cuenta y ver si se admite o no al paciente, eso no es posible. ¿Mm? Nosotros trabajamos en un centro médico en Buenos Aires, les digo, eh, era la clínica de los perfumistas. Y de repente eran raras las urgencias que llegaban acá, o sea, que veía yo como médico de turno. ¿Por qué era? Porque la enfermera salía cuando llegaba alguna ambulancia y preguntaba todo esto y a veces despachaba a otro centro sin que lo valore yo. Y eso es un delito, ¿eh? Porque ninguna enfermera está capacitada para valorar un paciente crítico. Y segundo, ninguna enfermera tiene el derecho de admitir o rechazar pacientes. Ni el portero, ni el conserje, ni la enfermera, ni el camillero, nadie. ¿Entiendes? Entonces, yo estaba expuesto a, un día me reuní con ellos, les dije, miren, he visto anoche un movimiento raro, me llama la atención, esto está prohibido y a partir de ahora, en mis turnos, nadie sale hasta que yo valore al paciente. ¿Ah? Y empezaron a llegar las emergencias. ¿Estamos? Luego, otro deber del médico es brindar atención cuando la persona se encuentra en peligro inminente de muerte. ¿Eh? Aún sin el consentimiento firmado, tú tienes que hacer lo posible por atender un paciente. Paro cardiorrespiratorio, RCP. No vas a esperar a que te firmen el consentimiento para hacer reanimación cardiopulmonar, ¿no es cierto? O vas a hacer desfibrilación en caso de un paro cardiorrespiratorio. Haces nomás. Y después, con paciente vivo le preguntas, ¿ya? Otro deber del médico es a toda persona que necesite, sin distinción alguna, y tú debes atender. El igual trato, el trato igualitario. ¿Ya? Otro deber del médico es informar al paciente o responsables con anterioridad a su intervención sobre los riesgos que implica. Y esto es antes de que firme el consentimiento informado. ¿No? ¿Ha entendido usted lo que voy a hacer? Sí, firme. Si no ha entendido o tiene alguna duda, pregunte antes de firmar. ¿Ya? Pero el paciente debe estar consciente de lo que va a recibir como terapia.
Luego, otro deber es cumplir con llenado de documentos médico-oficiales, ¿ya? Historia clínica, protocolos de atención, ¿no? Órdenes médicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente esto es un deber guardar el secreto médico. Aunque ya no trabajes en esa institución, tú no puedes dar esa información a nadie, no puedes hacerla pública, ¿ya? Y finalmente esto es un deber del médico, que es un derecho, pero lo han vuelto un deber también, que debes capacitarte continuamente, ¿ya? No puede ser de que tu último curso, doctorcito, ¿cuándo ha sido su último curso? Traumatólogo, ¿no ven? Sí, yo he hecho el último curso en el año 1985. Desde ahí ya me he guiado solamente por mi experiencia. Oye, ese médico es peligrosito. Es peligrosito. ¿Por qué? Porque está en la medicina del siglo pasado. Estamos en la década del 2000 para adelante y estamos en otro milenio. Por lo tanto, ningún médico puede quedar pues al margen de la capacitación. Es un deber también. ¿Vamos? ¿Ya? Aquí está. Algunos otros artículos que vale la pena también revisar, ¿ya? Artículo 4, los medicamentos. ¿Qué pasa en la prescripción? ¿Ya? No se olviden que la Ley Nacional de Medicamentos dice que los medicamentos reconocidos por la ley son los genéricos, los comerciales, los preparados llamados magistrales, ¿ya? Los medicamentos homeopáticos, los productos de origen vegetal, animal o mineral que tengan propiedades medicinales, y también reconoce esta ley del medicamento aquellos medicamentos especiales, ¿no? Biológicos, hemoderivados, dietéticos, odontológicos, cosméticos, radiofármacos, dispositivos médicos y sustancias para el diagnóstico o reactivos de laboratorio. Todos estos están considerados en el artículo 4 en la Ley Nacional del Medicamento y son reconocidos por la ley, ¿ya? Ahora, yo te digo, nosotros generalmente nos basamos en medicamentos de la medicina alopática, ¿no? Que es la que estudiamos y hacemos. Pero hay medicamentos homeopáticos que también tienen un uso y una aplicación clínica, ¿no ves? La chinacea, por ejemplo, es un medicamento que ayuda a la inmunidad. No se sabe muy bien la utilidad de chinacea, no hay estudios serios, pero está ahí. El reglis, ¿no? Que es un derivado de una planta, que también refuerza la inmunidad y mejora rápidamente estados graves de enfermedad. Tampoco se sabe, pero está ahí, ¿no? La manzanilla, ¿no es cierto? El mate de manzanilla, ¿no es cierto? Que se recomienda a veces por problemas abdominales, ¿no? Tipo cólico, tipo gastritis. Está ahí. Entonces, hay que saber conciliar terapias, ¿no? Los médicos homeopáticos tienen sus farmacias donde hay bastantes componentes homeopáticos, ¿no? Interesante, ¿no? Hay productos de origen vegetal o animal también que tienen propiedades medicinales. Y obviamente estos se utilizan los que hacen medicina natural, a los que hay que respetarlos también. Pese a que no están muy sintonizados con lo que hacemos nosotros, pero hay que respetar lo que hacen, porque yo les digo, cuando tú vayas al campo te vas a dar cuenta que el paciente llega al hospital cuando ya ha pasado por primero el tratamiento de la suegra, ¿no? La suegra te hace un cataplasma de no sé qué y te tiene 2 días en cama. No funciona al médico naturista. El naturista te ha hecho un tratamiento. No funcionó y estás medio moribundo, sí, al hospital y vos tienes que resolver el problema. Pero es así. ¿Por qué es esa secuencia? ¿Por qué? Porque está acostumbrado, la gente, están acostumbrados los campesinos o el campesino a seguir ese orden, ¿no ve? De lo que se llama su propio sistema de derivación. Primero en la familia, después el naturista y si no puede el naturista, recién el médico en el hospital. Muy bien. Pero fíjate, esto está reconocido por ley, ¿eh? Ojo. Ahora, en la Ley Nacional del Medicamento hay un artículo llamado 37, ¿ya? Y esto, fíjate, es importante. Dice, los medicamentos solo podrán ser prescritos por médicos y odontólogos.
habilitados para el ejercicio de la profesión y debidamente matriculados tanto en el Colegio Médico como en la Secretaría de Salud. Ese es el artículo 41 de la presente ley. No puede prescribir ni la farmacéutica, ni el taxista, ni tu abuelita, ¿no ve? ¿Ah? ¿Por qué? Porque es un acto médico. Muy bien. ¿Qué dice el artículo 38? ¿Ya? Dice, los genéricos deberán ser formulados de acuerdo al DCI, que es la Denominación Común Internacional, ¿no? Que es el nombre genérico, ¿ya? Pero es probable de que en algún caso tengas que hacer uso de nombres comerciales, especialmente cuando los genéricos son de procedencia dudosa y en países como el nuestro, donde el contrabando es un peligro latente, yo a veces prefiero nombres comerciales. Pero esto yo hablo con el paciente. ¿Eh? Le digo, por ahí encuentro un genérico que cuesta 5 veces menos. Pero yo creo que usted tiene que apreciar su estado de salud. Si quiere mejorar, vayamos al medicamento adecuado. ¿Ya? Hay otro artículo que es el 42, ¿ya? Dice que las únicas entidades responsables de la formación de los médicos son las universidades, también de los odontólogos y de los bioquímicos. ¿Ya? Y además también debe poner al alcance de los profesionales formados un sistema de educación continua. ¿Ya? Esto en el posgrado. O sea, las universidades no solamente son pregrado, el título de médico, sino también son posgrado, título de especialidad. Entonces, en ese camino que tú recorres para formarte, debe haber una educación continua. ¿Sobre qué? Sobre uso racional de medicamentos. Y este es un mensaje que les doy a ustedes clarito, ahora, ¿ya? Farmacología no es solamente tercero, ¿no? Farmacología tienes que ir permanentemente actualizando todos los años de aquí en más en tu vida. Siempre hay que revisar manuales, siempre hay que revisar Vademecum, siempre hay que revisar los libros de farmacología actualizados, porque tú tienes que actualizar tus conocimientos. ¿Ah? Fíjense, todavía se ve esto, ¿no ve? Serpasol es una receta. Serpasol es la reserpina, un antihipertensivo del siglo pasado, prescrito a un paciente. El pobre ha caminado Cochabamba y sus alrededores, no ha encontrado nunca el famoso Serpasol. Y cuando tú revisas la historia, era un medicamento que se daba en el 70 para el manejo de la hipertensión arterial. ¿No ve? El médico que está ahí prescribiéndolo tiene como 90 años, pero él cree de que el Serpasol es lo mejor que hay como antihipertensivo. Entonces, todo médico que ejerce tiene que actualizarse en uso racional de medicamentos y en información actualizada, ¿ya? En cuanto a nueva generación de medicamentos en el mercado, ¿ya? Y que no sea, ya les digo, la minifalda de la visitadora o la corbatita del visitador el que te actualice, ¿no ven? Sino sean fuentes de información basadas en evidencias, donde se hace investigación científica, ¿ya? Y después, al final de este tema vamos a hablar qué fuentes son fiables, ¿ya? Seguimos con la parte legal, artículo 45, ¿no ven? La receta médica o la prescripción hospitalaria, ojo, constituye un documento legal, ¿ya? Que avala la dispensación facultativa si va a la farmacia y también si está en el hospital, de la farmacia del hospital sale cuando está autorizado o debidamente prescrito por el médico, ¿ya? Y obviamente, ojo, tiene que ser legible, porque por este motivo algunos colegas han tenido problemas. De demandas legales. Ojo, estamos hablando de esto. El artículo 46 dice, ¿no es cierto?, que toda prescripción debe tener los datos básicos de identificación del prescriptor. Aquí no hay anonimato. Tiene que estar identificado el paciente y el prescriptor. El 47. ¿Qué dice el 47?
Dice, para la prescripción de algunos medicamentos psicotrópicos, llamados estupefacientes o medicamentos que tienen gran impacto en el sistema nervioso central, debe hacerse bajo receta archivada, es decir, debe estar bajo este protocolo. Yo llegué, mi primer día de año de provincia, cuando yo egresé de la facultad, fui a hacer mi año de provincia en Punata, ¿ya? Llegué al hospital y mi primer día eh, fue que el paciente me estaba esperando en consulta externa para consultar con el médico recién llegadito. Me pareció impresionante, ¿no? Me estaba estrenando solito como médico a un hospital nuevito. Entonces el paciente ingresa y me dice, doctor, he venido porque me dé una receta nomás. Yo no quiero que usted me revise, quiero que me dé una receta nomás. Entonces me fijo qué quería, estaba escrito, ¿eh? Estaba escrito. Y era fármacos opioides potentes más sedantes hipnóticos, ¿no? El medicamento era tramadol y era codeína, en fin, y a veces creo que había una ampolla por ahí de Demirol, que es un derivado morfínico, más, ¿no ve? Diazepam, ampollas, etcétera. Eran como 7 cosas. Entonces le dije, no, no le voy a prescribir esto. ¿Por qué? Porque no tiene usted, yo primero no sé quién es usted, segundo, no tengo ni siquiera el diagnóstico que usted del problema que tiene. Si usted no me deja examinar, no le voy a dar la receta. Y lo rechacé. Nunca más lo volví a ver en el hospital, ¿no? Entonces, a veces, por ser médico joven, nuevito, que se te tratan de sorprender de esa manera, tú nunca cometas ese error de dar prescripciones que no están indicados por un acto médico. Bien, el artículo 54 dice, normalmente uno tiene este formulario a la mano, que es el formulario terapéutico nacional. Les he dicho, el formulario terapéutico nacional es un libro que contiene medicamentos genéricos de acuerdo a patología prevalente y están en todo el país, ¿no? Entonces, tú tienes que tener al alcance y a disposición este formulario para prescribir sobre todo genéricos, ¿ya? Se supone que el formulario terapéutico nacional le falta mucho todavía. Anualmente hay que revisarlo, pero últimamente no se revisa desde hace 5 años, creo, o un poquito más. Está desactualizado, ¿ya? Pero dice la ley que debe ser de uso obligatorio. Veamos el artículo 55, ¿ya? Dice, este formulario terapéutico nacional tiene esa correlación, ¿no ven? Genéricos y patologías prevalentes, ¿ya? ¿Y saben qué limita? O sea, ¿qué es lo que delimita, si ustedes quieren, el formulario terapéutico? Es que las adquisiciones que hace un centro de salud, hospital o todo lo que es el sistema de salud dependiente del CEDES, es adquirir lo que está en el formulario y nada más. Y si el formulario está desactualizado, pena, arréglese como pueda, doctorcito, ¿no ve? Oiga, pero ¿sabe qué? Con aspirina y paracetamol no puedo cubrir el dolor que tienen varias patologías. Arréglese como pueda, doctorcito. Hemos agregado el ibuprofeno, así que esté tranquilito, ¿no? Pero el ibuprofeno no alcanza, pues hay que a veces tener otro tipo de eh, analgésico disponible más potente para manejar el dolor en caso de politraumatismos o en caso de abdominales agudos o en caso de cirugía, ¿no? Entonces, eso es lo que contiene el formulario terapéutico y a veces, si no está actualizado, representa una restricción muy, muy grande en centros de salud hospital. ¿Ya? Vean lo que cubre el SUS, el Seguro Universal de Salud, en cuanto a medicamentos y van a quedar ustedes asustaditos, ¿eh? Realmente nos obligan a trabajar en condiciones muy precarias y la provisión de medicamentos deja mucho que desear. Seguimos con el artículo 58, ¿no ven? Ya. Dice, todos debemos hacer farmacovigilancia, ¿ya? Y todos estamos obligados a notificar efectos indeseables y tóxicos.
Entonces, esto sí, hay un formulario y a veces hay una tarjeta de farmacovigilancia que hay que llenarla. ¿Eh? Bien. El artículo 61 dice de las infracciones. Y aquí vamos a explicar un poquito más detalladamente. Las infracciones se castigarán por la vía administrativa, ¿no ve? Deberían ser todas civiles, pero están tratando de penalizar el acto médico. Si ustedes se acuerdan, hace unos muchos años atrás, ¿no ve? Creo que el 2015, no, antes, 2013, 2014, los médicos salimos a la calle con pancartas a protestar porque se quería penalizar el acto médico. Cuando en realidad todo lo que es infracción debería entrar en el terreno civil, porque penalizar algo es que decir que hay intencionalidad de hacer daño y nosotros no estamos en ese rubro. Estamos en el rubro de preservar la salud, de hacer diagnóstico y de hacer tratamiento, de resolver problemas. Por lo tanto, esto no puede estar incluido en este artículo 61. ¿Ah? Debería pasar primero por el tema civil y si corresponde, sí, por el lado penal. Pero en ese orden. ¿Ya? Muy bien. Hasta acá la parte legal, médico-legal de las leyes que hay que conocer, ¿no? Si no conoces las leyes, estás expuesto a ser vulnerable en el acto médico que hacemos. Todos los días vemos pacientes, tanto en consulta externa como en internación. Todos los días hacemos medicina basada en evidencias. ¿Por qué? Porque si estamos siguiendo protocolos, normas actualizadas, estamos haciendo las cosas bien. Todos los días somos evaluados. ¿Por qué? Porque nos va bien o el paciente se complica. Y a veces hay que volver a revisar desde el diagnóstico y volver a hacer replanteo terapéutico. Entonces, nuestra vida es eso. Por lo tanto, vamos a ver este capítulo que se llama farmacoterapia basada en evidencias, qué es lo que respalda nuestro accionar cotidiano. ¿Ya? ¿Qué es la farmacoterapia basada en evidencias? Es el empleo consciente, explícito y juicioso, dice, de las mejores evidencias científicas que están respaldando tu terapéutica individual. ¿Ya? Haces farmacoterapia razonada y farmacoterapia orientada al paciente e individualización de la farmacoterapia, siempre basado en esto, en la evidencia científica. Nada se me ocurrió, ¿no ven? ¿Sí? Miren, en el protocolo de manejo del Helicobacter pylori existe el tratamiento biasociado, triasociado, tetraasociado, ¿no ven? Que es una mezcla de inhibidores de la bomba de protones más antimicrobianos, ¿no es cierto? Hay un esquema que dice que la claritromicina y el omeprazol van bien, ¿no? En un manejo de 21 días. Después hay otro que dice que no es suficiente, que había que agregar metronidazol a ese esquema. Entonces va la claritromicina más metronidazol más omeprazol. Otros dicen eso no es insuficiente. Yo agregaría la amoxicilina más los tres anteriores y lo hago tetraasociado. Entonces, está bien. Si esto está respaldado en esta farmacoterapia basada en evidencias, perfecto. ¿No ve? Pero a alguien se le ocurrió en el gastro, voy a agregar eritromicina, ¿no ve? ¿En qué está basándose este señor para agregar la eritromicina y en el manejo de pacientes con helicobacter? No es que quiera hacer un trabajo de investigación. No, pues. Oiga, ¿sabe qué? Vea si hay otra experiencia similar y usted quiere replicar una experiencia similar autorizada. Si se le ha ocurrido a usted, porque la eritromicina es pariente de la claritromicina, está equivocado. ¿No ve? Entonces les digo, tanto con fines investigativos o con fines terapéuticos en pacientes determinados, siempre hay que basar nuestro criterio en esto. No porque se me ocurre, ¿no ve? ¿Estamos? Oye, ¿por qué estás dando tanto corticoide, ¿no? Hidrocortisona a todo el mundo? No, porque hay siempre componente inflamatorio. Oye, eso no es en costo-beneficio y en costo-efectividad y en efecto secundario un riesgo para mucha gente.
¿no? ¿En qué te basas para hacer esto? No, se me ha ocurrido, creo que me va bien. Nada, ¿no? Se te ocurrió y te va bien, cuídate, ¿ah? Estás haciendo macanas. Entonces, es esto lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es la medicina basada en evidencias? ¿Ya? Entonces, es una herramienta útil que ayuda al médico a tomar decisiones, ¿ya? ¿Dónde se originó esto? En la Universidad McMaster. No se nos ha ocurrido en la Universidad de la UPA del Alto ni en la Universidad Mayor de San Simón, ¿ya? Esto viene de afuera. Casi todo lo que está respaldado por la evidencia científica viene de afuera, lamentablemente. Ya deberíamos nosotros ser más propositivos y desarrollar por lo menos protocolos sólidos para que nuestro accionar como médico mejore, pero Made in Bolivia, ¿no? Pero todo lo importamos, ¿ya? Se inició en la Universidad de McMaster, ¿ya? Y dijeron, todo acto médico debe estar respaldado por trabajos de investigación. Y es la mejor forma de evaluar terapéuticas. Y es la mejor forma de llegar a la medicina eh, con uso racional de fármacos. ¿Listo? Entonces, esto es lo que es medicina basada en evidencias. Fíjate, el conocimiento médico es abundante. Si tú ves, hay más o menos 3.000 nuevos artículos por día que salen a la consideración de todos. En el Medline hay más o menos 1.000 nuevos artículos por mes, ¿ya? Y hay bases o sitios donde se almacenan ensayos clínicos controlados y más o menos 46 por día salen nuevos artículos. Entonces, que tú no te enteres, que no te hayan avisado, que no te hayan llamado por teléfono, no es excusa para hacer macanas. Esto está al alcance de cualquier médico que haga medicina basada en evidencias y que está obligado a hacer. ¿Ya? Entonces, te voy a dar ahora algunas pautas de cómo llegar a esto, ¿no es cierto? A utilizar esta herramienta poderosa en el accionar médico cotidiano. ¿Ya? Entonces, fíjate, ¿cómo uno puede hacer esto de acción médica o acto médico basado en evidencias, tanto en diagnóstico como en terapéutica? ¿Listo? Primero, llega un paciente, haces una pregunta, ¿no? Te haces una pregunta y dices, ¿dónde puedo encontrar esa pregunta? ¿No? Es un paciente hipertenso que no ha respondido a su terapéutica. Por ejemplo, él tomaba un inhibidor de la enzima convertidora como el captopril y ha dejado de tomar porque este produce tos. Entonces, ¿qué medicamento le daré a este paciente? Entonces, empiezan a pasar por tu cabeza preguntas. Entonces dices, hay que buscar una respuesta. ¿Dónde? En sitios donde hay esta medicina basada en evidencias. Y haces tu pregunta, dices, en pacientes hipertensos en los que ha fracasado el tratamiento con inhibidores como el captopril, ¿qué alternativas terapéuticas tengo para estabilizar al paciente a largo plazo? Entonces, buscas la evidencia, encuentras la evidencia, te dice cuáles son las alternativas, aplicas y monitorizas el cambio. Eso es medicina basada en evidencias, ¿ya? O sea, son 5 pasos que hay que seguir. Uno, hacer la pregunta, buscar sistemáticamente, encontrar y seleccionar la información, hacer un análisis crítico y después aplicar y evaluar. 5 pasos. Muy bien. Recomendaciones de algunos de ellos, ¿ya? El primer paso es hacer una pregunta, ¿no ven? Para hacer una pregunta bien elaborada y encontrar respuesta en sitios online, es que esta pregunta debe estar bien hecha, ¿no ven? Para que esté bien hecha debe tener 4 componentes, te dice, ¿ya? El formato pico es el que se utiliza, ¿ya? P, paciente, I, intervención, C, comparación y O, output, que es el resultado que se valora, ¿ya? Entonces, si tienes estos 4 elementos, tu pregunta está bien hecha y ahí vas a encontrar artículos los que necesites. Esta es la mejor estrategia de búsqueda, ¿ya? Si sigues este formato, siempre vas a encontrar artículos que te respondan a esta inquietud que tienes como médico. Muy bien. Por ejemplo, aquí viene una
un ejemplo, ¿no? Es decir, una recomendación. En adultos con enfermedad cardíaca, el añadir un inhibidor de enzima convertidora de su tratamiento actual reduce la mortalidad. Listo, ya está hecha tu pregunta con la anatomía de un formato pico. Y te van a aparecer un montón de sitios y de artículos y de ensayos clínicos que respaldan y pueden responder tu pregunta. ¿Ya? Y obviamente respaldan después tu accionar como médico. ¿Ya? El segundo paso, hemos dicho, de esta farmacoterapia basada en evidencia, es buscar la mejor evidencia. Ahora, ¿dónde encontrarla? ¿Ya? Hay bases, como, ¿no? Revisiones sistemáticas, ¿no? Hay bases de datos en las revistas de las sociedades científicas o en la base de datos Cochrane, por ejemplo. C-O-C-H-A-R-N-E, Cochrane. Hay metaanálisis y hay ensayos clínicos controlados, randomizados, aleatorizados, que te dan esta respuesta. O hay revisiones también llamadas sistemáticas. ¿Listo? ¿Estamos? O también otra búsqueda rápida puede ser en estudios de investigación que han salido en revistas científicas y son producidas por otros autores. También estas revistas online científicas son fuente de medicina basada en evidencias o farmacoterapia basada en evidencias. ¿Ya? Cuando hacemos las cosas bien, una buena pregunta, y buscamos en sitios adecuados, no tardas más de 15 minutos en obtener la respuesta. Y estás obligado a leer, estás obligado a evaluar, estás obligado a aplicar y después a reevaluar. Si te va bien, adelante. Si no te va bien, cuestiona. Muy bien. Buscando evidencias, ¿no ven? Estrategias de búsqueda. Hay que entrar a una base de datos correcta, hay que entrar a artículos en revistas científicas que están relacionados al tema o a la pregunta que formulas. Y obviamente hay que también hacer estudios a veces comparativos en las llamadas revisiones sistemáticas, ¿ya? Y ver cuán sólida es la información que estás consultando. El tercer paso, una vez que has encontrado la información, hay que hacer pues un estudio o sea, hay que estudiar y ver si ese estudio está respaldado por un nivel de confiabilidad aceptable, ¿no ven? Que no haya conflicto de intereses, ¿no? El conflicto de interés a veces está directa o indirectamente vinculado, ¿no? Si es un laboratorio el que te invita a dar una conferencia para que hables de, ponte, la trovafloxacina o la ciprofloxacina, hay conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque estás obligado de alguna manera a hablar bien de la ciprofloxacina, porque no te van a invitar para que hables de los peligros de la ciprofloxacina y las contraindicaciones de la ciprofloxacina. Entonces, eso es conflicto de intereses, ¿ya? Cuando los estudios son promovidos por instancias que no están vinculadas a laboratorios, obviamente esta información es confiable, ¿ya? Ahora, hay también programas en español donde hacen análisis crítico y te ayudan a hacer un análisis crítico y te dicen, doctor, esta es una fuente confiable. O te dicen, doctor, esta es una fuente no confiable. ¿Estamos? Este sitio, Redscape, también es un sitio de análisis de la validez de la información que estás consultando. Muy bien. Fíjate, aquí quería llegar. ¿Qué grados de evidencia y qué grados de confiabilidad tenemos? ¿Ya? Fíjate, están de arriba para abajo. Los de arriba son los que mejor nivel de confiabilidad tienen. 1A es la evidencia obtenida de metaanálisis, pruebas aleatorizadas y controladas. Cuando este estudio viene rotulado con esto, es altamente confiable. 1B es evidencia obtenida por un estudio aleatorio no controlado o estudios aleatorios estudios aleatorios y controlados, perdón. ¿Ya? Alto nivel de confiabilidad. Luego, 2A, evidencia obtenida al menos de un estudio bien diseñado, pero sin randomización. El 2B es una evidencia obtenida de un estudio bien diseñado, pero es casi experimental. Pero ya son más debiluchas es decir, la confiabilidad.
El 3 ya va debilitándose, ¿no? El nivel de confiabilidad es la evidencia obtenida en estudios no experimentales, como los estudios descriptivos, comparativos, estudios de correlación, estudios de casos. Y finalmente, la evidencia más debilucha es la 4, donde hay reportes de comités de expertos, ¿no ve? Que se ponen su ternito y van a una mesa redonda y empiezan a hablar de su experiencia. Eso es una evidencia débil. ¿Ah? O autoridades respetadas, o el médico que estás tú como alumno, el médico que está de profesor y te está diciendo, oye, receta para, como nos decía un profesor en la facultad, ¿no ve? Para mí la gentamicina intraperitoneal diluida en 1 litro de solución fisiológica y utilizada como última instancia de lavado es la mejor prevención para los abscesos residuales. Oye, nosotros le creíamos, dijimos, es una bestia, este tipo es un ingenio, un ídolo, ¿no ve? ¿Por qué? Porque lo decía él. Cuando intentamos después evaluar, era es decir, una indicación, una recomendación peligrosa. La gentamicina es un aminoglucósido que tiene elevado grado de nefrotoxicidad y ototoxicidad, que aplicado en el peritoneo es potencialmente y altamente peligroso por su potencial nefrotóxico. Entonces, esa opinión es la que menos solidez tiene. ¿Entienden? Si contrastamos en niveles de recomendación, fíjate, estudios 1A, 1B, evidencia sólida. Estos 1A, 1B. Si vamos en el 2A, 2B y el 3, evidencia recomendada de manera moderada, es decir, solidez moderada. Y finalmente, la más limitada y débil es la 4, que les acabo de explicar. Muy bien. Fíjate dónde podemos revisar o encontrar. Les he dicho, hay revistas médicas de las sociedades científicas, de colegios médicos, pero hay sitios web que son súper importantes, como la base de datos Cochrane. Les dije, ¿no? Aquí está el sitio. Toda esta información lo van a tener ustedes en el Classroom para que puedan sacarse las referencias y encontrar, visitar y ver qué estudios hay. Es interesante, es un universo de investigación impresionante. ¿Ya? ¿Estamos? Eso es. Ya estamos terminando. ¿Ah? El cuarto paso, ya, ver la aplicabilidad. O sea, de lo que has leído y estudiado, hay que extrapolar a tu realidad, ¿no ve? Es decir, todo lo que he revisado, si está sólidamente respaldado, ¿cómo lo llevo a cabo en mi accionar o en mi práctica profesional aquí con mis pacientes? Entonces, hay que evaluar esta aplicabilidad. Hay que ver si el paciente no tiene factores de riesgo extras que en los estudios no estaban considerados. Eso significa extrapolación. ¿Ya? Y finalmente dice que cuando evalúas la evidencia hay que ver este NNT, el número necesario de pacientes a tratar para reducir un evento. ¿Ya? Y esto expresa de una manera muy evidente cuando hay el NNT adecuado, que se ha constatado en un universo de pacientes adecuado todo lo que dice la evidencia, ¿no? Entonces, eso también tienes que considerar a la hora de elegir artículos que tengan una cantidad de pacientes ya tratados que sea significativa. ¿Ya? Y finalmente, vamos a ver de que la relevancia de un estudio que tiene esta recomendación te puede ayudar a tomar decisiones adecuadas en el instaurar una terapéutica a tu paciente, considerando todos los aspectos que hacen a la individualización de la farmacoterapia. ¿Ya? Muy bien. Y el último paso, el quinto paso es, ya instalado el tratamiento, hacer farmacovigilancia. ¿Ya? Verificar si está mejor, si no hay efectos adversos, si él siente beneficio con la terapia que estás instalando. ¿Ya? Muy bien. Hay una guía de JAMA, que es grupos de trabajo donde hay esta información, y visita también, esto va a estar también en la disponibilidad de ustedes, donde
tú puedes reportar si la validez de tus resultados, cómo te ha ido con ese tratamiento y obviamente ayudar a los autores a recabar información, ¿no? Y alimentar con mayor número de pacientes esa experiencia. ¿Verdad? Y con eso hemos concluido. ¿Ya? Hemos terminado primera unidad que es farmacología, introducción a la farmacología, y terapéutica razonada y medicina y farmacoterapia basada en evidencias. Si hay alguna pregunta, la respondo con gusto. Si no hay, bueno, habríamos concluido y la siguiente semana entra ya otro docente para hablar de farmacodinamia y farmacocinética. ¿Listo? Estoy atento al chat si hay alguna pregunta. Perdón, el tema de la pantalla completa. A veces sí, los dispositivos son chiquitos, pero bueno. Después no hay más preguntas. Yo les agradezco mucho entonces. Y bueno, conmigo hasta el siguiente módulo, cuando veamos ya farmacología clínica. Ya voy a volver a darles un módulo y después en farmacología transversal también otro módulo. Muchas gracias. Hasta luego.